El espíritu reformista de motosierra del gobierno de la nación llegó a los institutos, había señales desde hace algún tiempo, llegó al INTA, llegó al INTI y al Instituto Nacional de Vitivinicultura, más mendocino que un montón de institutos. ¿Qué pasó allí? Mendoza perdió, ganó. ¿Qué vive la vitivinicultura? Está acompañándonos, y aquí con el resto del equipo, el ministro de la Producción de la provincia de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, para analizar esto desde la perspectiva de la provincia. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ministro. ¿Cómo va? Ministro, Mendoza perdió al instituto, siempre puso al presidente, la oficina estaba en Mendoza, ahora se la llevan a un organismo nacional. ¿Perdió Mendoza? No creo que haya perdido Mendoza. Todo lo que sea desregulación en la vitivinicultura es una de las actividades más reguladas que hay en Argentina. Anteriormente uno metía la uva en el tacho y ya venía una serie de restricciones: cuándo comenzar a vender, hasta cuándo vender, cuándo empezaba la nueva cosecha, de junio para adelante. Y eso ha provocado, nosotros venimos de un consumo de 80, 90 litros per cápita por año en los años 70 a un consumo hoy de 16. Unas exportaciones que pasaron los 1.000 y algo de millones de dólares y hoy están en los 700. Entonces millones. usted está atribuyendo al INB a la baja del consumo. No el INB, en general. La estructura la burocracia que se había Argentina generado. de regular todo, inclusive tipo de cambio regulado, tipo de cambio fijo, que no vaya con las circunstancias que acontecen en el mundo. Entonces eso ha provocado en toda la agricultura, no solamente en la vitivinicultura, un estancamiento de muchos años. Nosotros llevamos 11, 12, 13 años sin generar puestos de trabajo verdaderos, y esto es una acumulación de muchos años de regulaciones. Bueno, llega un momento en que alguien debe hacer algo al respecto. Ahora, ministro, ahí Pablo decía, pierde Mendoza con esta desregulación del INB. Yo le cambio la pregunta, ¿pierde el vino argentino con esta desregulación? Porque una de las cosas que más se planteó o que generó temor con esta modificación del INB es qué va a pasar con ese rol de inspección que tiene hoy el instituto y que es el que garantiza que esto es vino y no tiene agua y sigue siendo vino argentino, bebida nacional. ¿El vino argentino pierde o no pierde con esta desregulación? No pierde, yo creo que gana el vino argentino con la desregulación porque descomplica el trabajo de las bodegas, lo hace más fácil, lo hace más como es Chile, como es Nueva Zelanda, como es Australia, como son los países europeos, como es Estados Unidos. Nosotros somos en la actividad vitivinícola mundial, Argentina tiene un lugar importante. Estamos 7, 8, séptimo, octavos en exportación, número 2 en exportaciones, séptimo en producción, pero es el único que no es que no tiene la seguridad jurídica y la seguridad de tipo de cambio. Nosotros es Nueva Zelanda, Australia, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Chile, son todos países con tipo de cambio fijo, estable. Ahora, no fijo, estable. Pero usted acaba de mencionar y menciona justamente a productores, bodegueros. ¿Mayoritariamente están de acuerdo con esta decisión? Mayoritariamente sí. Si uno consulta, a nosotros nos han consultado mucho, a mí en particular, a la gente del ministerio. ¿Lo consultaron del gobierno de la nación? Del gobierno de la nación. Antes de avanzar con esto. A Alfredo Cornejo. También. En reiteradas ocasiones. O sea, no era una sorpresa para ustedes. No, en absoluto es una sorpresa. Hace un año que se viene trabajando. Inclusive Carlos Ticio, que es el presidente del INB, venía ya desregulando todo el año ciertas cosas y esto ha terminado en esta desregulación total. Pero ahora hemos sido consultados y nos han hecho caso en ciertas circunstancias, en aptitudes de exportaciones que tiene que tener los vinos, porque el vino argentino todavía no tiene ninguna marca preponderante en el mundo. Entonces, cuando hay un problema, el problema es del vino argentino. Entonces hay que cuidar mucho eso entre todas las bodegas. Eso todas las bodegas lo han dicho, desde la gente de Coviar, Bodegas Argentinas, Bodegueros del Este,
todos han apoyado eso y lo hemos defendido. Y hemos defendido el nombre INB, que tiene un prestigio internacional. Claro. Ministro, ¿qué tranquilidad le da? Digo, porque detrás de reestructuraciones, racionalizaciones de los gastos del Estado y ordenamientos del gobierno nacional, ha habido algunas cosas que no salieron igual, no salieron bien como lo esperaba la provincia. De hecho, hoy se están peleando por los ATN, por el impuesto a los combustibles, por algunas deudas que tenían. Si el decreto es tan genérico, esto de cambios en el instituto, ¿qué garantía tiene usted de que eso vaya a salir bien? Eso, a ver, lo va a dar el tiempo. Lo que estábamos seguros... El tiempo también es lo que contradijo lo que está discutiendo Mendoza. A ver, el sobreexceso de regulaciones ya sabemos cómo termina. Claro. 50% de pobreza, Sí. Tipos de cambio que oscilan permanentemente. Pero acá también hay concentración de decisiones en Buenos Aires. Y se saca de encima mesas de asesorías y de participación de provincias que no están más. En el caso del INB le diría que no. Consultan mucho acá, nosotros hemos sido muy consultados. Pero las decisiones de este organismo, o lo que se traslada a la Secretaría de Agricultura, ¿van a seguir participando las provincias y los productores? Sí, absolutamente. Sí, ¿Sigue el órgano y las consultivo? cámaras. ¿Pero eso está en la letra chica o es un acto de fe? No, es un instituto nacional de vitivinicultura. Sí. La vitivinicultura está en 18 provincias. Lo sabemos. Nosotros no podemos tener, como Mendoza, el monopolio de las decisiones. No, está claro. Sí. Somos el 70% de la vitivinicultura y tampoco la nación. Esto hay que hacerlo por consenso y ese consenso se va a dar sin lugar a dudas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? ¿Le han dicho algo los trabajadores del instituto? Eso ya cae en manos del instituto. Si hace falta sacar más gente, Pero ya vienen se entiende reduciendo. que con esta reestructuración sí va a haber un recorte de personal. Es muy posible que haga una reestructuración. El empresariado, por un lado, quiere que se bajen los impuestos. Entonces hay que bajar costos. Y bajar costos implica muchas cosas. Está bien, pero cuando pasó la reestructuración de vialidad, cuando eliminaron el INA, el Instituto Nacional del Agua, creo que va a pasar lo mismo con el INTA y con el INB. Hay recurso humano muy calificado, que es mendocino, y está en esas unidades. ¿No le preocupa Mendoza? Nos preocupa y nos ocupa. Ese recurso humano muy calificado es muy posible que lo tome la actividad privada. Hay mucha actividad de la pública que está pasando la privada por primera vez. Pero ¿y eso debido a qué? ¿O qué lectura Debido haces? a que hay... A ver, la agricultura es netamente tecnológica hoy en el mundo. Sí. Cuando vos vas a cualquier lugar ya hay tractores autónomos, maquinarias automáticas, y eso elimina algunos trabajos y da muchísimos trabajos en el resto. Toda la robótica, hay que tener gente que conozca del tema. Yo, en el caso del INTA, me gustaría tener muy especializado, un INTA muy especializado, chico, ágil y muy eficiente. Bueno, hablábamos en Radio Niwil con la directora del INTA y ella marcaba que mucho del desarrollo del tomate, mucho del desarrollo del zapallo, mucho del desarrollo del Malbec, de alguna manera se debe también al aporte que hicieron ellos a la genética, al trabajo genético. ¿Qué va a pasar con esa gente? Digo, porque claramente son calificados y son técnicos, como decía Pablo. Yo creo que los calificados van a estar. Es lo mismo en vialidad. Pero cuando vos tenés 5.000 o 6.000 personas, no las 5.000 o 6.000 personas son calificados y trabajan en tecnología de punta. Entonces eso es lo que va a quedar, seguramente. Bueno, pasemos a hablar específicamente de esos organismos. Sobre el INTA y sobre el INTI, ¿también le consultaron, ministro? Además de lo del INB. Mucho menos. Mucho menos. Mucho ok. menos. ¿Y se esperaban esta decisión del gobierno? Sí. Ujú. Sí. Y respecto a los trabajadores, ¿le han dicho algo? ¿Que puede haber recortes? No, todavía no. No. ¿Y cómo puede llegar a afectar el hecho de que estos organismos tengan una reducción en la producción de la provincia? El productor va, a ver, consultan, nosotros estamos promocionando la construcción de clúster en cada una de las actividades, clúster de la ciruela, clúster de la cereza, y ellos
conocen del tema. No hay nadie que conozca más que el productor. Y las ayudas que están pidiendo para hacer determinados trabajos se las estamos dando desde la nosotros. provincia, no desde necesariamente la provincia. desde Ese es en el INTA. caso de la provincia. Ajá. Yo supongo que desde Nación pueden hacer exactamente lo mismo. Pero ustedes están dispuestos a salir a reemplazar de alguna manera ese asesoramiento que está prestando el INTA. Digo, el gobierno de Mendoza tiene las herramientas como para poder reemplazar ese asesoramiento. No tiene las herramientas para hacer eso, pero sí podemos provocar que los clústeres contraten gente para trabajar en determinados temas específicos. Que contraten gente que pueda dejar libre el INTA, digamos. Exactamente, trabajos específicos. Le pongo el caso de la cereza. La cereza en Mendoza está pasando tal vez por un buen momento, es un buen cultivo para diversificar. Nosotros tenemos cereza primicia, que es la cereza que sale 20 días antes que la de Chile, por ejemplo, y se vende a precios mejores. Ahí hay algo para hacer. Bueno, ahí hablamos con Sturzenegger, por ejemplo, y desregulamos la compra de plantines, que acá no hay muchos viveros que hagan plantines. Sí. Estaba como cerrado ese lugar, había 3, 4 viveros, y podemos importar plantas, y las plantas se pueden importar, y había una regulación que decía que las plantas importadas tenían que estar 2 años en frigorífico. Ahora pueden plantarse y estar 1 año custodiadas, que no tengan enfermedades. O sea, el SENASA ha sido más laxo en eso, se ha desregulado y se ha abierto mucho el esquema. Ministro, cuando se habló del INTA, lo poco que se habló de los terrenos y las jurisdicciones que tiene el INTA hoy, porque tiene sus estaciones experimentales y parte de sus trabajos en zonas muy pretendidas inmobiliariamente, y hubo cierto ruido ahí de fondo. ¿Qué va a pasar con eso? No tengo información al respecto. Si ha hablado al respecto, lo habrá hablado con el gobernador y con algunos intendentes, pero no con nosotros. Cuando Sturzenegger le empezó a consultar, le dijo, mira, el impacto en Mendoza va a ser este, en cuanto a reducción de plata, a racionalización de recursos humanos. No. La desregulación siempre ha estado dirigida hacia el mejor desenvolvimiento del negocio. Y si esto no llegara a funcionar como el gobierno nacional espera, ¿ustedes están dispuestos a recoger el guante y decir, habría que dar marcha atrás con algunas decisiones que se tomaron sobre el INTA, el INTI, el INB? Yo tengo confianza que esto va a funcionar, que va a ser, esta desregulación va a mejorar. Yo sé que va a funcionar, que esta desregulación va a tener sus frutos positivos, así que no veo una alternativa. Y tampoco la regulación es una alternativa si no funciona. Si no funciona, buscaremos algún otro método, 7 u 8 laboratorios que estén homologados y que puedan certificar lo mismo que el INB, etcétera, etcétera, pero no volver a una regulación estatal sobre un negocio en particular. Ministro, ¿y qué lectura hace del impacto que podría tener el hecho de eliminar Vialidad Nacional como está funcionando hoy en lo productivo? Porque se ha dicho mucho, y de hecho en la puja que ha tenido Mendoza para que se mejore la Ruta 7, la Ruta 40, la 143, también se puso el foco en el impacto que eso tiene en la productividad, incluso para la comercialización de los productos de Mendoza, para poder salir al exterior. Si Vialidad no funciona y si Vialidad no cumple con lo que ya venía barajándose de estos arreglos en las rutas, ¿eso no tiene un impacto en la producción mendocina? No creo, porque Vialidad Nacional de hecho casi no funcionaba. Lo ven en las rutas, todas las rutas nacionales que están. Pero el director de Vialidad Nacional vino a Mendoza a firmar un acuerdo ahora, el 27 de junio, a decir, vamos a arreglar la Ruta 7. Si eso no se cumple, no, algún eso sí impacto se va a cumplir, lo explicó perfectamente Natalio Mema, no me corresponde a mí entrar en detalles, pero lo explicó perfectamente Natalio, y eso no va a sufrir. Lo que habrá que seguramente es dotar de recursos a las vialidades provinciales para que tengan ese desenvolvimiento. De hecho, todo el barrido, que uno se preguntaba, ¿quién va a barrer en la Ruta 7 a Chile? La nieve, ya hay un acuerdo y ya se ha dejado especificado eso. Bien, tengo un par de preguntitas que exceden un poquito el tema de los institutos. Por un lado, no sé si lo escuchó al presidente Javier Milei hoy, que fue muy duro con los gobernadores, dijo que quieren destruirle la gestión y que no va a ceder recursos, y que si se lo ganan en el Congreso lo va a vetar y va a ir a la justicia. Ahí también hay plata que a veces viene para la producción. ¿Qué opinión le merece lo que escuchó de Milei y qué puede pasar con esa puja?
A ver, son pujas de gobierno. Yo creo que Milei o el gobierno nacional está bajando muchos costos, está arreglando la macro y las provincias tienen que hacer su aporte. Ahora, las provincias, la coparticipación no es igual para todos y eso hay que arreglarlo seguramente. Lo que están pidiendo es que si los recursos no van a ir dirigidos, el recurso, por ejemplo, claro, en el combustible, va dirigido para arreglar rutas. Si las rutas no las arreglan, que giren los fondos y nosotros nos encargamos por de eso. eso. Ahí aparecía Mendoza como muy sobrado de razón. Muy sobrado de razón. Y Milei metió a todos en la misma bolsa. Sí, dijo, claro, todos conspiran contra mí. Eso en las desregulaciones sucede, porque hay provincias y provincias. Por eso las provincias que hacen las cosas bien o que han hecho las cosas mejor que otras provincias deben ser compensadas. Antes de irme, me quedó una inquietud, porque recuerdo que hace un año, por estos días, usted estaba anticipando que la lucha antigranizo activa no iba más, pero la tomaron algunos departamentos al sur. ¿Qué va a pasar ahí para esta próxima temporada, sabe? Yo creo que puede seguir igual o se puede sacar. Los resultados del fondo compensador, se pagaron 7.300 millones de pesos en el fondo compensador. Es la primera vez que un fondo sirve para pagarle al productor que le ha caído granizo o helada. El seguro agrícola. El seguro agrícola, el fondo compensador. De los 7.300 millones que se han pagado, alrededor de esa cifra, 5.300 millones fueron para el sur de la provincia de Mendoza, donde había lucha antigranizo. Y 2.000 y algo de millones para el resto de la provincia, incluida el este. El este de la provincia, que no tenía lucha antigranizo, estuvo debajo del promedio. O sea, a su entender. Y allí estuvo arriba del promedio. Hay que mantener, porque Cornejo en algún momento abrió el paraguas y dijo, bueno, si esto no nos funciona, vamos a volver con la lucha antigranizo. A su entender hay que mantener esta decisión de que los departamentos que lo quieran llevar adelante, que lo lleven adelante, tal vez con la misma modalidad. Exactamente. ¿La provincia seguiría participando con fondos, con los aviones? Es una decisión del gobernador que se va a tomar en los próximos mes y medio. Pero el fondo compensador va a seguir operando, ha sido muy bueno, está muy contenta la gente que ha tenido esos inconvenientes y ha sido indexado por el INDEC. Antes se pagaba en 6 meses y en 6 meses con una inflación del 200 y tanto por ciento le terminaban pagando nada. Entonces la gente no se adhería al seguro. Ahora sabe que el seguro se tiene que adherir y tiene que ser responsable el productor, porque nosotros no aseguramos tu auto, por ejemplo. ¿Y por qué debemos asegurar? Es cierto que hay que dar ciertas condiciones al campo para la ruralidad y todo, pero debe ser responsable. Muy bien. Gracias, ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Veremos los resultados de los cambios en lo sucesivo. Gracias por acercarse. Tengan confianza. Bueno, van a ser buenos. Le tomamos la palabra, ministro. Gracias.